Los seres pleyadianos, ¿quiénes son realmente? ¿Por qué tantos sentimos su presencia sin haber nunca leído o escuchado o hablado sobre ellos? ¿Alguna vez sentiste que no encajabas del todo en este mundo? ¿Que mirás las estrellas y algo en vos se estremece como si te estuvieran llamando desde muy lejos o tal vez desde muy adentro? Si te pasa esto, no estás sola, no estás solo. Miles de personas sentimos esto, esta nostalgia misma que nos da las estrellas y esa intuición de que algo más, que desde antes de nacer ya sabíamos que veníamos a recordar. Y hoy quiero hablarte por esto de nuestros guías pleyadianos. Los pleyadianos son una civilización de luz proveniente del cúmulo estelar de las Pléyades, también conocido como las Siete Hermanas. Si mirás el cielo, los vas a ubicar en la constelación de Tauro, a unos 444 años luz de la Tierra. Según múltiples tradiciones antiguas y también canalizadores, son seres de quinta dimensión, es decir, conciencias que ya trascendieron la materia física tal cual el ser humano la conoce y la experimenta. Por eso pueden viajar a través de dimensiones, comunicarse telepáticamente o proyectar su conciencia a través del tiempo y el espacio, porque son viajeros galácticos. Su principal misión en la Tierra es asistir al proceso evolutivo de la humanidad, recordándonos algo esencial, que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Por eso a lo largo de la historia dejaron su huella muy presente y reconocida en muchas culturas antiguas. Los Hopis los llamaban los cachinas del cielo y decían que regresarían cuando la humanidad estuviera lista para recordar su origen. Los indios navajos hablaban de las 7 luces del espíritu que guiaban a los soñadores. Los mayas, las culturas andinas, los egipcios, también los honraban como maestros del cielo. Los pleyadianos no imponen su verdad, actúan a través de la frecuencia del amor y de la conciencia, enviando energía, inspiración y códigos de luz que ayudan a despertar nuestras memorias estelares. ¿Cómo se comunican los seres pleyadianos? Bueno, lo hacen de muchas formas muy sutiles. Por ejemplo, muchos sienten por primera vez su presencia en sueños. ¿Cómo? Como figuras quizás de luz azul o dorada resplandeciente, otras veces como rostros amables o familiares que a veces también se representan incluso como seres alados o maestros o maestras muy luminosos que te observan con ternura. Y no siempre hablan, ¿sí? A veces transmiten su mensaje o su conexión en silencio telepáticamente, a veces a través de símbolos, a veces a través de miradas o sensaciones que te quedan grabadas en el alma. Y a veces podés sentir que alguien o algo te toca suavemente el hombro y te envuelve una energía cálida. Bueno, son tus guías pleyadianos. Tu cuerpo vibra con esa frecuencia nueva, como si estuvieras recordando algo que habías olvidado y que te es muy familiar. También pueden hacerse sentir en tu habitación, como una brisa que no viene de ningún lugar, pero que a la vez es perfumada y hay un cambio repentino en la temperatura, o a veces una luz que aparece de forma espontánea, que puede ser de algún color, pero que lo hace en forma breve y se disuelve en el aire. A mí me pasó así en mi experiencia personal con ellos cuando tenía 8 años. Pero ¿sabes qué? Nunca hay miedo, siempre hay paz, porque su energía no asusta, reconforta. Para ellos el tiempo y la distancia no existen, por eso pueden acompañarte desde planos superiores y viajar a través de la conciencia y encontrarte sin importar en dónde te encuentres. Si tu corazón está abierto a la vibración del amor, ahí seguramente tus guías pleyadianos se van a hacer presente y se van a hacer notar para que vos sepas que están ahí muy cerquita al lado tuyo. Entre sus enseñanzas más hermosas, ¿sabes cuál está?
la del poder de sanación en las manos que el humano tiene. Ellos transmitieron esa sabiduría de la imposición de manos como una forma de canalizar energía vital sanadora que provenga desde el corazón y se extienda hacia los demás. Cuando tocas con una intención de amor, cuando abrazás con compasión o acaricias desde el alma, estás utilizando esa memoria ancestral pleyadiana y las manos como un portal de luz capaz de armonizar, aliviar el dolor y despertar la memoria de la salud del cuerpo. Según ellos, la sanación no es arreglar lo que está roto, sino recordar la perfección que siempre existió dentro de cada ser desde la fuente creadora. Los pleyadianos no vienen a salvarnos, vienen a recordarnos que ya somos luz, que cuando elegimos la paz, la empatía, el amor, estamos activando nuestra propia frecuencia estelar, porque el verdadero contacto con ellos no ocurre solamente mirando hacia el cielo, ocurre principalmente dentro tuyo cuando encendés tu propia estrella interior. Cada vez que elegís el amor por sobre el miedo, abrís un portal entre el cielo y la tierra. Y cada vez que confías, que ayudás, que agradeces, que te alineás con la energía de estos seres amorosos, entonces ahí desde ese amor está el principio que transmiten desde hace mucho tiempo. Recordar quién sos, recordar de dónde venís, vivir en coherencia con tu luz. Somos las estrellas recordando que también somos la tierra. Y los seres pleyadianos te dicen, ahí en tu corazón se manifiesta la mayor energía que a veces uno busca en el afuera, pero que realmente está dentro, que es recordar que tu origen en las estrellas es desde la propia luz de la chispa esencial. Y esa chispa, esa luz, habita en vos, en tu cuerpo, en cada día de tu vida, en cada acción, en cada pensamiento y sobre todo en el paso a paso de tu crecimiento y desarrollo como un ser humano consciente, amoroso y pleno de prosperidad. Así los guías pleyadianos están siempre acompañándote, siempre a tu lado. Escuchalos porque ahora una mano ahí cerca tuyo puede estar tocándote y abrazándote con mucho amor.